Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 8, y yo quiero empezar esta serie. Dios me ha hablado para que ministre, traiga palabra acerca de lo que es la madurez espiritual. De lo que es la madurez espiritual para todo creyente. Porque ese es el plan de Dios con todo creyente. El plan de Dios no es simplemente que nosotros seamos cristianos, mucho menos que seamos parte de una religión y no de una relación con Él. El interés de Dios en el momento que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, como muchos de ustedes llegaron ahí al retiro, el interés de Dios es empezar a poner fundamento en esta nueva vida que Él te ha dado. Porque es una nueva vida que Dios te ha dado. En el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, Dios hace un reset en tu vida, un reseteo en tu vida. Y Él lo hace porque la vida que Él te da no será la misma que tú viviste antes de entregarle tu vida a Él. Eso lo digo yo por testimonio. 22 años con una nueva vida, viviendo esta nueva vida que Dios me ha dado. Ahora, esta nueva vida es según su plan extraordinario. Entonces vamos a entender hoy acerca de la madurez espiritual, y uno de los factores de la madurez espiritual es la revelación, la sabiduría que Dios te da, porque uno de los factores para que tú crezcas es conociendo a Dios y conociendo las cosas espirituales. Uno de los factores muy importantes para tú poder crecer espiritualmente como persona, en tu relación con Dios como persona y en tu relación con los demás, es a través de la revelación, lo que Dios te muestra, lo que Dios te revela. Esto es poderoso cuando Dios te da entendimiento de las cosas espirituales, porque rompe muchos conceptos y paradigmas que aún buscan en esclavizarte en la vida. Hay gente hoy en día que están esclavizados en las religiones y no tienen ni un pizco de una relación con Dios, ni lo entienden porque están enfocados en su religión. Y entienda que el interés en el momento que recibes a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, Cristo pagó un alto precio para restaurar la humanidad a una relación personal y única con Él. Porque fue el plan desde el origen. Hoy en día la humanidad se encuentra, la sociedad se encuentra en la condición que está, y es porque esta generación se ha alejado, yo digo, y las generaciones que vienen estarán más lejos del Señor, a menos que tengan esta revelación de quién es Cristo, lo que Él hizo en la cruz para pagar por tus pecados. Las religiones lo muestran allá arriba, así, pero ese no es Cristo. Cristo es uno que murió y resucitó. Cristo, dile que está a tu lado, Cristo no quedó crucificado. Cristo no quedó crucificado, Él murió, y la Escritura dice que Él resucitó para darle a la humanidad la esperanza a una nueva vida. ¿Sabe que la resurrección, como estuvimos enseñando meses atrás, que la resurrección de Cristo es lo que nos da esperanza, porque esa resurrección es la que nos impartió a nosotros la vida, el poder de la resurrección? En la cruz pagó por nuestros pecados, fuimos perdonados. Pero Dios de ahí en adelante quiere levantar, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre con Él fue crucificado. Pero si nuestro viejo hombre entonces es crucificado, ¿cómo vivimos entonces en Cristo Jesús? Con una nueva vida. Dile que está a tu lado, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Dile, déjala en la cruz. En la cruz déjala, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva vida en la cual Dios quiere encaminar a todo creyente es encaminarlo a madurar espiritualmente. Madurar como un hijo de Dios, madurar como persona, en el matrimonio, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como siervo de Dios. Eso es parte del crecimiento, eso es parte del plan de Dios con tu vida, que tú crezcas espiritualmente. Si no es así, entonces seremos parte de una religión y seremos entonces cristianos inmaduros, donde Satanás piensa que puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Satanás conmigo no va a hacer lo que le dé la gana. Yo tengo por revelación de que Dios me ha dado, no solamente me ha hecho hijo, siendo cristiano, significando que soy ungido. La palabra Cristo significa ungido. Ungido con poder. Jesucristo en el original, Yeshua, significa Salvador. Pueden empezar a notar. Les va a ayudar mucho a entender las cosas espirituales. Es parte de la madurez. Yeshua, Jesús, significa Salvador.
Pero Él no como cualquier salvador, y mucho menos como los Marvel Comics. Él es el Salvador que vino a restaurar la humanidad, a sacar la humanidad de la condición que se encuentra cuando tú ves la noticia. Él vino a salvar la humanidad. ¿Cuántos de ustedes entienden que la humanidad está en deterioro? El aspecto almático del ser humano está en deterioro, donde el hombre toma sus decisiones hoy en día privando en tigre, o el dominicano que priva en tigre, termina tomando las peores decisiones de la vida. Explícame esa. El hombre que se piensa ser un tiguerazo, un sabio. ¿Sabio en qué? En su propio entendimiento. Por eso termina repetiendo, tomando malas decisiones y repitiendo esas malas decisiones. Yo eso lo llamo como locura. Lo más loco es que acabaste de tomar una decisión o malas decisiones en la vida y volverla a tomar, a volver a repetir esas malas decisiones. ¿Qué problema más grande es ese? De hecho, ese es un término que se usa también para describir lo que es ser insano, no ser sano en la mente, repitiendo los mismos errores esperando un resultado diferente. Diana, that doesn't work, ¿verdad que no? Repitiendo los mismos resultados de errores esperando algo mejor. No funciona. Es aquí entonces donde Dios dice, yo voy a restaurar la humanidad, pero para restaurarlo primero tengo que perdonar sus pecados, porque el pecado de la humanidad y el Dios Santo no puede mezclarse. Eso tiene que resolverse. Cristo vino a morir como Dios, el único que pudo ser perfecto, para entonces calificar a morir y pagar en la cruz por ti, por mí, por todo tu pasado y el mío. A Él pagarlo, te perdona a ti todo tu pasado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes le gustaría que el Señor borre todos los errores y horrores que usted cometió en el pasado? Levante su mano. Ya, en la cruz de Calvario lo pagó. Ahora empieza a tener sentido el Evangelio. En la cruz de Calvario lo pagó. Para que entonces todo tu pasado, tus errores y horrores sean borrados. Y al ser borrado, donde derramó sangre, donde ya tú no tienes que pagarlo, derramó sangre para limpiarte y purificarte y hacerte ahora apto. No porque te portas bien. No que yo voy al cielo porque yo no soy malo, yo no robo, yo no mato. No, somos todos pecadores. Dile que está a tu lado, somos todos pecadores, viejo. No porque yo me porto bien. No tiene que ver con mis obras. Tiene que ver con un plan redentor extraordinario que Cristo pagó en la cruz para pagar por todos tus pecados. Derramó sangre como un sacrificio para hacer un pacto entre Dios y la humanidad. Y al ser limpio, al tú ser perdonado, ahora puedes ser uno con el Dios Santo. Vamos, a alguien, denle un aplauso, una gloria a Dios. Esta cercanía entonces en la cual Dios no entra en él a ser uno con él, de ahí en adelante el plan y el propósito de Dios es encaminarte en esa misma nueva vida, en esa misma nueva vida. Esa misma nueva vida, esa nueva vida que Dios te promete, la vida eterna, no es después que muere que vas al cielo, es en el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese momento en adelante Dios empieza a desarrollar quien originalmente Él diseñó que tú seas. Te explico. La mayoría de las personas, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, es un producto, una formación por su medio ambiente donde Dios no ha estado. Me explico. Yo crecí en un hogar disfuncional. La mayoría de nosotros, la mayoría de los hogares que no tienen a Cristo como Señor y Salvador termina siendo un hogar disfuncional. Quiera o no quiera, de una manera u otra. Otros a niveles altos, otros a niveles peores. Pero no es hasta cuando Cristo entra a la casa, al hogar, que entonces nosotros empezamos a entender. Pero muchos de nosotros tenemos o venimos de una casa sin Cristo y una casa disfuncional. Va a producir hijos disfuncionales, personas disfuncionales. ¿Por qué? Porque es el lugar de aprendizaje desde pequeña edad. Y aunque papá no quiera, mamá no quiera, los hijos van a ver y van a aprender lo bueno y lo malo. ¿Estamos claros? Una gran de la mayoría. Yo cuando vine a los pies de Cristo, yo vine con una formación de ser una persona que Dios nunca diseñó que yo sea. Por eso terminé en el narcotráfico hace ya más de 20 años atrás. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Por eso yo entré entonces y estuve en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque mi concepto de la vida, mi éxito, lo que yo quería, tristemente, el medio ambiente, la gente con quien yo me asociaba, eran gente de ese índole. Y yo desde joven empecé a tener admiración y ver y todo esto. Y estuve confundido, no tenía identidad, porque no estaba con el Dios que es el único que te da la identidad de quién realmente tú eres.
Cuando vienes a los pies de Cristo es donde Dios empieza a hacer un reset para sanar tu mente, sanar tu corazón, reprogramarte a que tengas entonces la formación de acuerdo al diseño original que Él quiere que tú seas. Yo hoy en día soy, muchos de ustedes hoy en día están cumpliendo el diseño original que Dios diseñó para ti. Hoy en día, muchos de ustedes, el carácter ha cambiado, tu manera de pensar ha cambiado, tu manera de conducirte, tu manera de resolver problemas, de accionar en la vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir desde que le entregué mi vida a Cristo, yo he resuelto los problemas muy diferente a como lo hacía antes? José Manuel. Eso es lo que Dios empieza a hacer. Entonces, todo este proceso es parte de lo que es la madurez espiritual para todo creyente. Jesucristo significa Salvador, anótelo. Salvador, pero Él es Jesucristo. Digan conmigo, Cristo. Cristo significa ungido. Cristo vino a salvar la humanidad con unción. Todo lo que le han entregado su vida a Cristo, que somos cristianos. Y si Cristo significa unción, nosotros como cristianos también somos ungidos. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy ungido. Dile, yo soy un ungido de Dios. Tú eres una ungida de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Esa unción es esa presencia de Dios que desata poder en nuestra vida. Y ese es el poder que realmente nos transforma. Nos quiere llevar de un nivel a otro, de madurez en madurez. Amén. Así que quiero enseñarle acerca de un factor muy importante cuando se trata del crecimiento espiritual. Y por eso quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y dice esto, versículo 6. 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Un factor muy importante, especialmente en la madurez, es poder entender la sabiduría que Dios te da. Porque eso es parte de tu madurez. Es parte de que tú seas una persona madura. Sabiduría, note lo que es sabiduría. Sabiduría es entender el origen de las cosas, situaciones. El origen, eso es mucho. Sabiduría es entender el origen de las cosas. Porque cuando entiendes entonces el origen de las cosas, tienes un concepto pleno, especialmente en los problemas, para traer solución a los problemas. Sabiduría trae solución a los problemas. Si tomas una decisión para tratar de resolver el problema y el problema se empeora, no aplicaste sabiduría. Aplicaste, ¿sabe lo que aplicaste? Un tipo de sabiduría, anote lo que tipo de sabiduría es la que uno aplica que empeora los problemas. Se llama sabiduría humana de este siglo. Así se llama, anótelo, sabiduría humana de este siglo. Todavía los científicos, todavía los psicólogos están tratando de cómo ayudar a la gente en la depresión. Por eso quiere entonces ya cuando llega a un nivel de depresión profundo, ya cuando ya el psicólogo no puede darle nada, que según el sistema del mundo se supone que es el profesional que te ayude. Cuando ya no te da solución porque el psicólogo no puede entrar a lo profundo del alma del ser humano. Un psicólogo no puede entrar, no sabe cómo entrar en el aspecto humano, el alma, porque no la comprende, no la conoce. Y cuando ya le roba todo el dinero, así como la mujer de flujo de sangre que dice cuando le enseñé acerca de la fe, que dice que ella gastó todo su dinero, fue a todos los doctores y se empeoró. Ya cuando el psicólogo entonces ya no tiene solución, ya después que le sacó el jugo a todo el sistema de seguro, lo segundo que te recomienda es entonces dice, mira, tu situación es muy severa, te voy a enviar a un psiquiatra. ¿A un psiquiatra de qué, mano? Tú no puedes reemplazar la solución de Dios, la solución sabia de Dios para el alma. Tú no puedes reemplazarlo con un medicamento. No, tú no puedes reemplazarlo con medicamento. Tú no puedes reemplazarlo porque el medicamento no tiene solución. Este medicamento lo único que hace es querer aplacar el problema por el problema. Sigue ahí. De hecho, el problema se empeora. Se empeora. ¿Por qué? Porque el problema que no se resuelve, problema se agiganta. Problema no resuelto. Hoy en día el sistema del mundo quiere reemplazar entonces la solución que solamente viene por el poder de Dios. Pueblo, ¿usted cree que el cambio que Dios ha hecho en mi vida y en muchos de ustedes, usted cree que eso fue por un psicólogo?
¿Usted cree que eso fue un psiquiatra? Pruébelo, dile. El poder y la unción del Dios de poder sobre mi vida. Vamos, alguien denle un fuerte aplauso. Alguien alabe a Dios. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Alábalo siempre en todo tiempo. Eso debe ser parte de tu testimonio. Ese es el único poder sobrenatural que hay para transformar. Y entendamos la diferencia entonces entre esto, sabiduría humana. Versículo 6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, pero note lo que dice. Que esta sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Y aquí empieza a descubrir esta sabiduría que Dios siempre quiere darle a sus hijos. Busque siempre encaminar con sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando caminas con sabiduría, que de hecho, dale un codazo que está a tu lado y dile, pon atención. Atención aquí. Esta sabiduría solamente viene del Dios sabio que todo lo conoce y todo lo entiende. Esta sabiduría solamente viene del Espíritu de Dios a nuestra vida, que es el Consolador, que te va a dirigir en la vida, te va a encaminar en la vida. Conoce tu pasado, conoce presente, y Él sabe hacia dónde Él te va a llevar para tu futuro. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y es conocida como sabiduría oculta. La sabiduría de Dios es como sabiduría en misterio y es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa eso? Que Dios destinó que esa sabiduría, que es misterio. ¿Usted quiere ver qué tan misterioso es? Hoy en día la gente se burla de la sabiduría y revelación que nosotros tenemos. No sabiendo ellos que los insensatos son los que se burlan de lo que es un misterio. No la van a entender. Se burlan porque no la entienden. Pero ¿cómo la van a entender si no están en Cristo o no tienen una relación con el Dios que desata sabiduría? Versículo 8 dice que esta sabiduría, versículo 7, dice que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa eso? Que Dios destinó para que su revelación, su sabiduría entre en nosotros y nos transforme desde el interior, y que nosotros lo manifestemos con palabra y con conducta de sabiduría. La sabiduría es un diseño, es un poder sobrenatural. De hecho, si usted quiere entender más de la sabiduría, vamos a entrar al libro de Proverbios más adelante, en las próximas sesiones, donde habla acerca de la sabiduría y describe Dios la sabiduría como una persona. ¿Por qué? Porque la sabiduría es Dios mismo. Dios es sabio. My God. ¿Quién conoce más la vida que el que la creó? ¿Quién te puede encaminar más en la vida que el que la creó? Come on. ¿Un libro de automotivación? No. Yo conozco gente que desde que se levantan en su casa se ponen a escuchar de esos profesionales motivacionales. ¿Sabes qué? Te van a pompear, te van a cranquear, pero eso no tiene poder. Porque no te va a transformar la vida. Lo único que va a transformar tu vida es revelación y entendimiento. Entendiendo la vida desde la perspectiva correcta. Porque los errores que cometíamos en el pasado era porque teníamos perspectiva errónea de la vida. Gente, nadie comete error con la expectativa de ser un fracaso. ¿Cuántos de ustedes cometieron? Si pregunto, ¿quién comete errores esperando fracasar en la vida? Nadie. El que comete error, que produce fracaso, lo hizo por ignorancia, por falta de conocimiento, y lo llevó a otro nivel más, por conceptos erróneos que pensaban que era la solución, y después produjo un desastre en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Dios sabio. El deseo de Dios es que sea cristiano, no que sea solamente, que sea parte de una religión. Él quiere encaminarte a un buen proceso, una nueva vida, con un buen manual que te va a encaminar en la vida. ¿Cuál es ese buen manual que te va a encaminar en la vida? La palabra, la Biblia. La Biblia es el manual. Ese libro grande que la gente no quiere leer, ese es el manual de la vida. Dile que está a tu lado, vamos, aprende de la vida, viejo. Lo vas a necesitar. Ese es el manual de vida. Yo lo único que le puedo hablar de mi testimonio. Eso es lo único que puedo hablar de mi testimonio. Ahora pregunta, si se hace una encuesta, ¿cuántos en toda la vida
han aplicado los principios bíblicos que le han dado resultado exitoso en su vida, en su matrimonio, en su salud, en su finanza, en su restauración, en todo. Yo te garantizo que van a ser millones, millones y millones y millones. Es imposible desacreditar eso. Es imposible. Aplica los principios de vida de la palabra de Dios en tu vida y yo te garantizo que tu matrimonio queda restaurado. ¿Cómo vamos a desacreditar eso? Aplica esos principios bíblicos. Aplícalo en tu vida. Y están para todos los aspectos de la vida. Cuando abres la Biblia, ahí tienes todos los consejos, toda la sabiduría, todo el consejo que tú necesitas. Toda promesa está ahí para ti porque Dios te ama. Dile que está a tu lado, dile a dos personas, lee la Biblia porque Dios te ama. Lee la Biblia porque Dios te ama. Lee la Biblia porque Dios te ama. ¿Cuántos papás aman a los hijos? Usted no se cansa de darle consejo. Consejo de la vida. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor para él. En el proceso viene la disciplina. ¿Para ayudarlos a qué? Ayudarlos a aplicar esa sabiduría en su vida y obtener los buenos resultados. Así mismo es Dios con nosotros. Así mismo es Dios. Él nos encamina en la vida con la sabiduría revelada en la Biblia y nos lleva en disciplina para nosotros entonces enderezarnos y caminar y ser cristiano maduro. Ir de gloria en gloria, en victoria en victoria. Versículo 8 dice que esta sabiduría ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí Satanás se cayó y se guayó, ahí se peló, porque crucificó a Cristo y pensaba que era la solución, crucificando al Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios, lo crucificó pensando que iban a salir de él. Lo que no sabía era que al tercer día iba a resucitar. Come on, eso tuvo flojo. Alguien denle un fuerte aplauso al Rey. Resucitó para darte esperanza. Resucitó para darte un nuevo comienzo. Resucitó para darte a ti una esperanza de que tú puedas resucitar a una nueva vida. Y mire, yo me convertí cuando yo llegué a un punto de mi vida que yo dije, yo lo que quiero es, yo quiero resucitar. Yo quiero ser una persona transformada, pero yo no sabía cómo. Yo quería cambiar, no sabía cómo. Había muchas áreas de mi vida que yo quería ser transformada, pero no sabía cómo. Hasta que una vez me invitaron a un estudio bíblico y empezaron a hablarme de una promesa que se llama la vida eterna, una vida nueva, algo que Dios quiere darte para que empieces de nuevo en la vida. Y en ese momento preguntaron si aquí hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor para empezar de nuevo. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, tu vida hace un reset. De ahí en adelante empieza cosas nuevas. Cosas extraordinarias. Tu matrimonio pasa a ser un matrimonio, un reset en el matrimonio. Mire esto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que después de venir a los pies de Cristo su matrimonio ha sido restaurado? Levante su mano. Mire esto. Mire esto. Levante la mano en alto. Póngase de pie. Póngase de pie. Después que vine a los pies de Cristo, mi matrimonio, de una manera u otra, fue restaurado. Thank you, Jesus. Pueden tomar asiento. Quiero darle unos puntos acerca de esta sabiduría. Anote esto. La sabiduría de Dios es según el plan de vida que Dios promete para nosotros. Esa es la sabiduría bíblica. Es según el plan de vida, la Biblia, la Escritura, léela. Porque ese es el plan de vida que Dios tiene para nosotros como promesa. Lo segundo también es que las promesas de Dios son basadas a sabiduría. Las promesas de Dios son basadas a sabiduría. Y quiero llevarlo a segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Donde habla acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios nunca las olvides porque es lo que te va a ayudar a contraatacar lo que estás viviendo en el momento o lo que estás viviendo desagradable en el momento. La promesa, lo que Dios te promete es la verdad que tú vas a usar para caminar en adelante sin que nada te sacuda. Las promesas de Dios. Cualquier área donde tú necesitas que Dios intervenga, busca en la Biblia qué Dios te dice acerca de ella, porque eres un hijo de Dios. Cuando tienes la Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Pues llévate esto claro en esta mañana, que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas para los que son hijos de Dios. Cualquier situación que tú estés viviendo,
tenlo por seguro, te vas a encontrar Dios hablándote en muchas áreas desde Génesis y Apocalipsis, donde Dios te habla. ¿Y qué Dios te da? Sabiduría para que apliques la solución y pueda entonces iniciar en la restauración del problema o de la situación que tú estás viviendo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él y son sí. Y no solamente eso, y son amén. En otras palabras, ponen el sello porque se va a cumplir en tu vida. Porque si Dios te lo promete, anota esto: Dios no es esquizofrénico. Dios no miente. La Biblia está ahí, ese es el manual que te garantiza a ti. Anote esto también: toda promesa lleva también requisitos, responsabilidad que te toca a ti. ¿Por qué le digo esto? Porque parte de ser uno maduro, hay muchas, una de las señales, entre muchas que le voy a dar también, una de las señales de usted mostrar madurez es que usted camina en sabiduría. Muéstrame una persona insensata. Una persona insensata es opuesto a una persona sabia. Y el insensato no quiere ser insensato. Nadie en la vida quiere ser insensato. Pero porque no tiene sabiduría, lo único que le queda es insensatez, sabiduría humana de este siglo. Satanás fue un insensato porque crucificó a Cristo no sabiendo que lo que estaba iniciando era el plan de redención para pagar por el pecado de la humanidad. ¡Qué zángano! Eso es insensatez. Pensando en que tiene la solución, no sabiendo que se guayó, se peló en el momento. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y es por medio de nosotros para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que las promesas de Dios se va a cumplir en nosotros para la gloria de Dios. Cuando usted cuando las promesas de Dios se cumple en su vida, usted pasa a ser un testimonio caminando. Cuando usted da testimonio, vamos. Pastor, ¿cómo usted me puede comprobar cómo yo puedo confiar en lo que está escrito ahí? Fue escrito por hombre. ¿Sabe por qué? A mí me ha funcionado. Yo soy un testimonio caminando de todo aspecto de la Biblia. Pregunta: ¿cuántos de ustedes son testimonios caminando también? ¿Cuántos de ustedes han tenido milagros de sanidad en su cuerpo? Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes han salido de la depresión después de venir a Cristo? ¿Verdad? ¿Qué hace? Toma la palabra, lo aplicas en tu vida, pones de tu parte, aplica los principios y los resultados lo vas a ver. Entonces vemos la gloria de estas promesas que son sí, amén, como dice aquí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Usted es un testimonio caminando, que a ti te funciona. Veamos, me gustaría que anote esto. Dios tiene promesa para cada situación en tu vida. Número uno, Dios tiene promesa para cada situación de tu vida. La promesa de Dios es para restaurar, edificar y dar vida. Las promesas de Dios están ahí. Tienes que leerla, está en la palabra. Están ahí para restaurar tu vida, para edificar tu vida, y de ahí procede toda vida. De Él procede toda vida para traer vida en la salud, en tu matrimonio, en las finanzas. De Él procede. Entonces estas promesas de Dios vienen para restaurar, edificar y encaminarte en la vida que Dios te da. Lo tercero también, que la promesa de Dios son las que conocemos por revelación. Anótalo: las promesas de Dios es para que tú la conozcas por revelación, número uno. Número dos, tú la creas por fe y te apropie de ellas. Número uno, que tú la creas, la tenga por revelación, que tú la creas y te apropie de ella. Ahora, ¿cómo yo me apropio de esta sabiduría, de estas promesas? ¿Cómo yo me la apropio? ¿Cómo yo la apropio? Anote esto: la mayoría de las promesas de Dios vienen con una participación tuya. En otras palabras, muchas son condicional. Tú tienes que responder a la promesa. Una manera es caminando en fe. Parte de la madurez, anote esto, parte de la madurez o un fruto, una señal de madurez, es tener paciencia y persistencia. Paciencia y persistencia. Porque cuando tú ves que Dios te promete
y tú no ves el cumplimiento, tienes que tener claro, es parte del plan de Dios contigo. No te frustre, no te frustre. La inmadurez te lleva a la frustración. Eso viene del enemigo, viene de Satanás para estancarte o hacerte retroceder en el camino en Cristo. No te sacudas. Es parte de tu proceso. El tiempo, porque anote esto, otro fruto de la madurez es la paciencia. La paciencia, muéstrame una persona impaciente, la persona no tiene dominio de sí mismo. De hecho, la paciencia es un fruto del Espíritu, procede del Espíritu para que tú puedas mantenerte en calma cuando se levantan las tormentas o las situaciones difíciles en tu vida. ¿Por qué? Porque con falta de paciencia, pueblo, vas a cometer muchos errores de insensatez en tu vida. La mayoría de los errores vienen cuando viene una presión de tiempo donde tienes que tomar una decisión, o por la falta de paciencia cometes un error muy grave. ¿Soy yo o hace calor aquí? Oh sí, go help me out. ¿Por qué no veo el cumplimiento de lo que espero? Uno de mis líderes, vayan allá arriba. Allá, hablen con... Yeah, thank you. Número 1. ¿Por qué nosotros muchas veces no vemos el cumplimiento de lo que nosotros esperamos? De la madurez, ¿no? de las promesas de Dios. ¿Por qué no veo el cumplimiento? Quiero cumplimiento. Parte de este proceso de Dios contigo es ayudarte a ti a que cuando las cosas no van a como tú lo esperas, tienes que tener paciencia, tienes que ser persistente. Así que uno de por qué muchas veces nosotros no vemos el cumplimiento de lo que esperamos, y es que número 1, Dios quiere darnos a nosotros una formación en nuestro carácter. Dios quiere darnos formación como una persona madura. Lo segundo es, número 2, Dios quiere traer disciplina a nuestra vida. Dios quiere traer disciplina en nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Número 3, Dios quiere desarrollar en nosotros, número 1, resistencia, persistencia y paciencia. Dios quiere desarrollar en nosotros. Dios quiere que desarrollar en nosotros resistencia, persistencia y paciencia. Background. Número 4. ¿Por qué no veo el cumplimiento de lo que yo espero? ¿Por qué no veo el cumplimiento de lo que yo espero en mi vida? Anótelo. Una gran parte tiene que ver por el aspecto de la madurez espiritual de quienes somos nosotros. Nuestro carácter. ¿Cómo nosotros manejamos cuando las cosas no están marchando como la esperamos? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer cuando las cosas no están saliendo como tú le esperas? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿O vas a querer entrar a querer hacerlo como Dios? ¿O vas a querer resolver los problemas como si tú fueras Dios? Y el deseo de Dios, el interés de Dios es llevarte siempre a la madurez. ¿Qué produce madurez espiritual? Anótalo. ¿Qué produce madurez espiritual? Número 1, primeramente, sobre todo, el crecimiento lo da Dios. Anótalo. El crecimiento lo da Dios. Have you been in touch with that? ¿Qué produce madurez espiritual? Primeramente, anótalo. El crecimiento lo da Dios. Dios muchas veces hace un reset en tu vida para que tú empieces de nuevo. Y este reset es que Dios quiere empezar de nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere empezar de nuevo? Tu carácter, tu persona, mejorarlo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo quiero que mi matrimonio se mejore? Si tu matrimonio, tú quieres que tu matrimonio se mejore, empieza entonces en ti, porque eres parte del factor, de la ecuación de un matrimonio. Anota esto, Dios muchas veces hace un reset en tu vida para que empiece todo de nuevo. Él hace esto para romper, anótalo, Él hace esto para romper patrones de malos conceptos que tenías en la vida, de tu pasado, de los fracasos y los errores. Dios quiere romper esos malos conceptos para que no sean impedimento de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios te promete. Para que no, porque pues estos conceptos malos que tenemos en la mente, tristemente, son los malos conceptos que tenemos en la vida del pasado. Dios entonces quiere hacer un cambio, quiere renovar la mente, Dios quiere renovar tu mente. Dios entonces, ¿qué quiere? Entonces te das revelación de los verdaderos conceptos de la vida. Entonces, ¿qué produce madurez espiritual? Anótelo. Entonces, ¿qué produce madurez espiritual? Número 1, revelación, palabra, revelación. Número 2, el ejercicio según la enseñanza que Dios está trayendo en tu vida. Anota esto, diferentes etapas en tu vida son etapas de enseñanza que Dios tiene para ti. Son etapas de enseñanza cuando las cosas no están saliendo como tú lo esperas. Eso es parte de tu proceso, eso es parte del capítulo o del nivel que Dios quiere desarrollar en ti.
Esta es parte de lo que es la madurez de parte de Dios, de cómo Él quiere llevarte a desarrollarte para que tú dejes entonces de ser un cristiano fofo. Un cristiano donde Satanás lo mangotea, lo agarra y hace lo que quiera con él. Porque no sabe caminar con Dios. Un cristiano inmaduro no sabe cómo tomar las riquezas espirituales, no sabe cómo manejar la oración, no sabe lo que es servirle a Dios, no saben de esta cosa. Por eso Satanás hace con ellos lo que quiera. Porque son cristianos fofos, cristianos livianos. ¿Cómo se mide la madurez? Anote esto. Entonces, ¿qué produce la madurez? Número 1, la revelación. Número 2, el ejercicio según la enseñanza que Dios está trayendo a tu vida. Número 3, cada etapa de crecimiento es, anótelo, cada etapa de tu crecimiento, cada etapa de crecimiento es una temporada que viene como prueba a nuestra vida, viene como pruebas a nuestra vida. Porque la prueba es la que comprueba. Cuando vienen prueba a nuestra vida, muchas de ellas vienen para traer a flote aspectos del carácter que tú no sabías que estaban ahí. Conducta del carácter que no manejas. Dios quiere manejarla. Dios quiere madurar tu carácter. Que Dios te pasa por el proceso. Esta etapa de tu vida difícil, una gran parte tiene que ver con el proceso de Dios contigo. Con el interés de Dios que tú madures. El deseo de Dios es que tú crezcas, ser un gigante en el reino de Él. ¿Cómo se mide la madurez? Anótalo y con esto voy terminando. Tu nivel de madurez se mide, hay muchas maneras, pero yo le quiero dar entre 4, 5. Número 1, ¿qué tanto tú confías en Dios? Porque lo tanto que tú confías en Dios, que se muestra por tu conducta, tu palabra se muestra. ¿Qué tanto tú confías en Dios? ¿Qué tanto tú confías? ¿Qué tanto tú le crees a Dios? Muestra un nivel de madurez poderoso. Número 2, tu nivel de persistencia en tu caminar y en tu servicio a Dios. Tu persistencia, continuando en adelante donde no hay quien te pare. Yo continúo hacia adelante, hacia el plan y propósito que Dios tiene conmigo. Satanás siempre va a querer venir como oposición, siempre va a querer traer oposición en tu crecimiento y tu madurez espiritual. Siempre quiere verte como un cristiano inmaduro. Entonces anótelo, parte de tu crecimiento de madurez es a través del servicio. A través del servicio es que tú te desarrollas. El servicio trae mucho desarrollo a los que le sirven al Señor. Para servir hay que ser humilde. Y esa es la parte que muchos no les gustan. En el aspecto de la humildad. El cristiano, el interés de Dios, note esto. En el libro de Génesis, Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Dios le dice al pueblo, Dios le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Porque Dios quería llevar el pueblo al desierto para servirle a Él, porque era parte del proceso de la madurez. En el servicio la gente se pule, la gente no le gusta servir. ¿Por qué? Porque no quiere un líder de ujier, no quiere que alguien le mande, no quiere que alguien le diga, mira qué horas son, está tarde. Tienes que ser un poquito responsable, estamos en la iglesia. La gente no quiere que le digan esas cosas. La gente no quiere ser corregido o no quiere ser disciplinado. Esta generación no quiere compromiso porque no quiere que le digan, mira, estás tarde. Pero eso es para tu bien. Eso es para nuestro bien, para nosotros dar fruto de madurez. Y por lo general la gente dice, no, yo mejor me siento, yo mejor sirvo, yo no recibo, yo no sirvo, no nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué es lo que la persona está lidiando? Con un nivel fuerte de orgullo. ¿Y cómo se rompe ese nivel fuerte de orgullo? A través del servicio, a través de Dios. Entonces, ¿cómo se rompe el orgullo? El orgullo lo rompe el poder de Dios. Cuando hay un nivel de orgullo, de soberbia, que no glorifica al Padre, ¿sabe cómo Dios trabaja con ellas? A través de las circunstancias difíciles que se quiere levantar en nuestra vida. Es ahí las situaciones difíciles, muchas de ellas están ahí para moldearnos, para formarnos o para ayudarnos a entender de que la única opción que tenemos en la vida es una intervención sobrenatural que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey. Tu nivel de madurez en Cristo se mide, número 1, que tanto tú confías en Dios. Número 2,
Tu nivel de persistencia en tu caminar y tu servicio a Dios. Número 3, tu nivel de paciencia, tu nivel de saber manejar, sabiduría, saber manejar las situaciones difíciles, problemas, crisis, cómo tú lo manejas con paciencia, este fruto del Espíritu. Cómo usa también otra manera para medir tu madurez o nivel de madurez, es cómo usa las armas espirituales que están disponibles en tiempo de crisis, como cuál es la oración, la palabra que tú decretas, declaras, tu lenguaje, tu conducta, todo esto muestra tu nivel de madurez. Entonces, cuando se trata de promesas de Dios no cumplidas, tiene que ver porque el enemigo se quiere oponer a tu crecimiento y a tu madurez. El enemigo siempre quiere venir y oponerse a tu crecimiento y tu madurez espiritual. ¿Para qué? Para que seas un cristiano ¿qué? Inmaduro, fofo, sin revelación, que no sabes usar el poder y la autoridad que hay en Cristo Jesús. El enemigo sabe el potencial que hay en ti para que tú seas un gigante del reino. Entonces el enemigo siempre se opondrá a lo siguiente, y con eso termino. Número 1, el enemigo siempre va a venir contra ti para oponerse a lo siguiente. Número 1, a tu relación con Dios. El enemigo no quiere que tú tengas una relación con Dios. El enemigo no quiere que tú tengas una cercanía y camines con Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque va a caminar. El enemigo se opone a tu relación con Dios porque es la fuente de toda sabiduría en tu diario vivir. Y el enemigo no lo quiere. No quiere eso. Porque el enemigo no quiere que tú camines con sabiduría. Porque entonces vas a ver entonces cómo contraatacarlo o no caer en sus altimañas. Entonces el enemigo siempre quiere oponerse a lo siguiente, a la relación tuya con Dios. Número 2, a tu propósito en la tierra, porque tiene que ver con tu destino. El enemigo siempre va a querer venir contra tu propósito en la tierra, tu razón de existencia. Y por eso, por eso es que las personas hoy en día, después de cierta edad, se sienten desorientados, como que no produce. ¿Se ha sentido usted en la vida como que no produce, como que no hace, o te has sentido estancado en la vida? Por lo más que tú has hecho, por lo más que intenta, haces y deja por mitad. Continúa y deja por mitad. Y si sigues siendo influenciado por lo que ves en la televisión, vas a ser influenciado para empezar y vas a dejar la cosa por mitad. ¿Por qué? Y después te sientes no lleno, te sientes vacío, te sientes que no has producido. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo propósito en la vida. Tu propósito tiene que ver con la razón de tu existencia. Y cuando no tienes dirección para cumplir propósito, el mismo sistema del mundo te va a esclavizar. Satanás mismo te va a esclavizar con una meta de querer comprar una casa. Después que tienes la casa, ¿sabes qué? Perdiste tu hogar porque le metiste tanto tiempo en el trabajo, le metiste tanto tiempo al dinero, que al fin de cabo cuando tienes la casa te vas a encontrar vacío y la mujer te va a decir, para eso trabajaste overtime, para el fracaso de este matrimonio. Vamos, ¿alguien me está entendiendo? ¿Alguien sabe? ¿Estoy hablando realidad o qué es lo que estamos hablando? ¡Come on! La vida consiste en propósito, no en comprar una casa nada más. Y te exhorto, tienes el potencial, compra una casa, pero no te mates toda la vida queriendo darle lo mejor a tu cónyuge y después que lo que tiene, tu cónyuge lo pierdes. Porque no tiene las prioridades en orden. Pon a Dios en tu vida y vas a tener las prioridades en orden. Dios, la familia es lo secundario. Pero cuando no caminas en sabiduría y vas a tener la sabiduría humana, vas a caminar según el sistema de este mundo. Después a la larga, esta tarde y tu matrimonio se vuelve un fracaso. ¿Por qué? Por las prioridades que las tiene fuera de orden, las tiene distorsionadas. Por eso quiero hacerte una invitación en esta mañana. Deja que Dios entre en tu vida y te ayude a caminar en sabiduría que viene por revelación. Sabiduría que transformará tu vida. Sabiduría que te encaminará. Que no importa las crisis que se levanten, no importa los problemas que se levanten, un Dios poderoso que te quiere encaminar, que quiere resolver el problema, pero primero quiere resolver con tu corazón, que es parte del problema. Muchas veces queremos que Dios resuelva el problema y Dios dice, yo te voy a resolver el problema, pero primero quiero empezar contigo, con tu corazón, que es el principio del problema. Cuando dicen amén a eso, Dios quiere entrar en tu corazón. Dios dice, déjame entrar en tu corazón y déjame transformarlo, déjame hacerte la persona que Dios diseñó que tú seas. ¿Cómo se hace eso? Simplemente recibiendo. ¿Cómo sucede eso? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Atención, ¿cómo sucede eso?
recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. 20 años atrás yo me encontré en una prisión federal, 20 años atrás. Porque en mi sabiduría humana, en la sabiduría de este siglo, entré en el narcotráfico. Terminé entonces enfrentando muchos años por la vida que yo viví. Cuando le entrego mi vida a Cristo, todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Y todo lo que yo entendía de la Biblia y leía más Biblia, yo decía, Dios mío, my God. Así, José Manuel, como tú, la experiencia que me estabas contando. Así mismo, yo hablaba con José Manuel y me daba testimonio de cómo él lee la Biblia y se lo goza y se disfruta y llora. Pero no por tristeza o de amargura, sino por el gozo. Porque ahora estás entendiendo otro aspecto de la vida que antes no entendía. Cuando empiezas a leer la palabra, tú dices, ¿a dónde estaba yo todo este tiempo? Que la vida la malinterpretaba, como no caminar como un loco. Cuando malinterpretas la vida y tienes un mal concepto erróneo de lo que es un matrimonio, vas a abusar en el matrimonio por el mal concepto que tienes. Pero cuando tienes revelación de lo que es vida, de lo que es un matrimonio, y cuando lo caminas en el orden de Dios, vas a ver resultado de bendición que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, cierren sus ojos. Y quiero hacer un llamado en este momento. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Sé que hay alguien que nunca ha abierto su corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esta es la oportunidad. Dale la oportunidad a Dios. Se le está dando a Dios. No se le está dando a una religión. No le estás dando tu vida a una religión. Ese no es el plan de Dios, que se la des a una religión o que te metas en una religión. El plan de Dios es darte vida que ninguna religión, ninguna institución, ninguna compañía ni nadie más te da, sino aquel que pagó en la cruz de Calvario para perdonarte, santificarte y prepararte por gracia para que recibas el regalo de la vida eterna. Esa vida eterna es una vida eterna, que la misma vida que Dios posee, te quiere dar de esa vida para empezar de nuevo. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere darle esa oportunidad a Dios, a un nuevo comienzo en tu vida. Ahí donde está, simplemente levanta tu mano en este momento. Si te gustaría recibir a Cristo o si te gustaría reconciliarte con el Señor, ahí donde está, levanta tu mano sin pena a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Thank you. Sé que hay alguien que le gustaría reconciliarse con el Señor. Ahí donde está, sin pena, levanta tu mano. Sin pena. Haz un acto de fe, creyéndole al Señor para ese nuevo comienzo, esa oportunidad para vida eterna, para un nuevo comienzo en tu vida. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué tal esto? Quiero guiar a toda persona que está en el video también. Y cada uno de ustedes, en este momento, quiero guiarlo a tomar esta decisión. Usted que me ven en línea, simplemente abra su corazón. ¿Qué hago para recibir a Cristo como Señor y Salvador? Lo primero que quieres reconocer es que necesitas un Salvador, que estás en una condición de pecado porque eres pecador y que Cristo murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. A Él pagar por tus pecados te justifica entonces simplemente por tu fe de que Él lo pagó por ti. Eso te justifica, donde ya tus pecados son perdonados. Y de ahí en adelante Dios entonces te encamina a este nuevo comienzo de esta nueva vida, de este regalo que viene. En el poder de la resurrección, así como Cristo resucitó al tercer día después de ser crucificado, Dios te promete que así mismo te levantará a una nueva vida si lo recibes como Señor y Salvador. Así que ahí donde está, cierren sus ojos y quiero que repita conmigo, digan conmigo: Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento. Digan conmigo: te pido perdón y me arrepiento. Hago un cambio de dirección en la vida para venir en pos de ti. Digan conmigo: confieso que Jesús, el que murió en la cruz por mí, es el Hijo de Dios y que con poder el Padre lo resucitó de los muertos. Aplico mi fe creyendo en el Señor y recibo la vida eterna por gracia. La salvación y la vida eterna por gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, póngase de pie.